En este video vamos a trabajar el texto de Silvia Bleichmar, La protección de niños y jóvenes, sexualidad y pautación, que es un texto de 2008 y que está en el libro Violencia social, violencia escolar, de la puesta de límites a la construcción de legalidades. Y en este texto lo que va a hacer Bleichmar es pensar cuáles son las características contemporáneas de nuestra sociedad. Podemos decir que si bien es un texto del 2008, su descripción sigue totalmente vigente. Y en función de esas características de la sociedad, va a pensar cuál es la relación con niñas, niños y adolescentes, específicamente en lo que refiere a la sexualidad y maneras de protección en relación con los abusos sexuales, la perversión y la promiscuidad. En relación con la sexualidad, Bleichmar va a plantear que en este momento histórico, en la cultura contemporánea, hay mucha información que circula en forma muy veloz y que llega a niñas y niños que están expuestos a información o conocimientos sobre la sexualidad en forma muy anticipada y que excede con creces sus posibilidades de comprensión y de ejercicio de la sexualidad. Con lo cual, lo que va a plantear es que tenemos un problema muy serio porque están recibiendo información para la que no están preparados ni biológica ni simbólicamente. Y eso es necesario abordarlo, trabajarlo, tanto a nivel familiar como a nivel educativo como a nivel sanitario. Va a plantear que los principales responsables de una excesiva exhibición de la sexualidad tienen que ver con los medios masivos de comunicación y las redes, que muestra cuerpos desnudos, escenas de relaciones sexuales, pero que no se limita a eso, sino que la exhibición también muestra maltrato, denigración de los más débiles, brutalidad, muestra cómo los personajes famosos, los influencers, las celebrities, buscan una fama y tienen una fama efímera. Es decir, que hay todo un combo de exhibición de contenidos que llevan a los niños a tener que enfrentar tareas de procesamiento simbólico que no están en condiciones de hacerlo. Y hay otro elemento que también ya planteaban varios autores, que es que ya directamente la producción de subjetividad está en manos de los medios. Mientras en la modernidad la escuela y la familia eran las que moldeaban al sujeto en función de esos valores compartidos con un fuerte soporte del Estado-Nación, en la actualidad esa subjetividad, las formas de ser en este mundo contemporáneo son producidas, moldeadas fundamentalmente por los medios masivos de comunicación y las redes, y que va produciendo además ciertos íconos para el público infantil y adolescente que se van a convertir en fuente de identificaciones. Si miran un poco los videos de música que están dirigidos a la población infantil y adolescente, van a ver que todos los relatos que aparecen en esos videos están sexualizados, están erotizados. Es muy común además ver escenas de maltrato, de responsabilización de las mujeres, bueno, todo tipo de situaciones de denigración y maltrato y de hipererotización. Y va a plantear cómo la producción de subjetividad está organizada alrededor de modelos de producción subjetiva, de constitución subjetiva, que tienen ciertos ejes centrales. Por un lado, el egoísmo, característico de la sociedad capitalista neoliberal contemporánea. Por otro lado, la burla hacia los más débiles, con todo tipo de maltratos, es decir, el ejercicio del poder en forma de humillar y denigrar al otro. Los medios masivos de comunicación, a través de diversos programas y de distintas publicidades, apuntan a destruir los lazos con el otro, a vivir al otro como un recurso, desde un punto de vista utilitario, como un cuerpo, en un egoísmo extremo, donde ni siquiera se puede compartir un postre o un chocolate, donde el objetivo es burlar al otro, ocultarle al otro, o sea, sacar beneficio del otro, sin considerarlo un otro con el cual construir algo. Y todos estos ejes de constitución de la subjetividad hacen que niñas y niños y adolescentes estén expuestos en forma permanente a enigmas, que Bleichmar denomina enigmas a problemas que tienen que ver con esos contenidos, con esa exhibición de contenidos que están por fuera de las capacidades de niñas y niños, no son resolubles con las representaciones con las que cuentan, entonces quedan entrampados en esos enigmas que no pueden resolver. Y esto genera angustia, sufrimiento, malestar. Y
en relación con estas características de producción de subjetividad, de estos ejes organizadores de la sociedad contemporánea, va a abordar el tema de la sexualidad y cómo aparece la sexualidad. Y lo que empieza a ver es que, si bien históricamente la sexualidad estaba pensada en una relación con un otro subjetivado, con otro sujeto con el que comparto las relaciones sexuales en un marco de afecto y reconocimiento, en este momento histórico está apareciendo algo diferente, que es la sexualidad con un cuerpo, con un objeto de goce, no con otro sujeto, no con un otro subjetivado, sino el otro como un mero recurso para la satisfacción sexual. Entonces va a ser una reconceptualización de dos conceptos importantes, que son la promiscuidad y la perversión. Y lo que va a sostener es que su abordaje no es desde un punto de vista moral, sino que tiene que ver con una cuestión ética, de cómo pensar las relaciones humanas, entendiendo la sexualidad como una forma más de vínculo con el otro. Entonces, cuando piensa la promiscuidad, define la promiscuidad como el ejercicio de la sexualidad que considera al otro un objeto de goce. El otro es un recurso para llegar al orgasmo. Y esto implica anular al otro, devastarlo, destruir el enlace con el semejante. Entonces, no va a ser un encuentro sexual entre dos sujetos con posibilidad de un encuentro amoroso, de respeto, de reconocimiento de un otro, sino que es con un cuerpo que no tiene un sujeto. Es decir, ahí hay una situación de devastación, no solo del enlace, sino del otro con el cual se produce la relación sexual. Y la perversión va a ser el ejercicio del goce sobre el cuerpo del otro desubjetivado. Entonces, en ambas modalidades lo que prima es el no reconocimiento del otro como sujeto. Y esto es un signo de época para Bleichmar. Las relaciones sexuales entre los adultos y las relaciones sexuales que se ofrecen o se promueven en la sociedad para adolescentes y para niñas y niños son de este carácter de desubjetivación del otro, no de un encuentro con un otro al que respeto y reconozco. Y en relación a toda esta producción, lo que va a plantear es que hay una reticencia a ejercer la simetría, que en general los adultos no están funcionando en una posición de saber, de cuidado, de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, sino que hay una resistencia a asumir la simetría en términos de responsabilidad. Entonces, lo que pasa es que niñas, niños y adolescentes están desamparados, no están acompañados por alguien que sabe más, por alguien que los cuida, por alguien que los aconseja. Hay un tema en relación con la asimetría y el autoritarismo, se confunde asimetría con ejercicio de poder autoritario, no se entiende la asimetría en términos de responsabilidad, y hay muchas familias en las que hay una imposibilidad de estructurar una legalidad en relación con niñas, niños y adolescentes, porque lo que va a primar es la arbitrariedad. Hay padres que no pueden ejercer la paternidad, sino que directamente ejercen un poder despótico en la familia, y lo que sucede en general es que el autoritarismo más brutal es ejercido por aquellos padres que no pueden ocuparse en forma responsable del cuidado de sus hijos. Va a plantear que en Argentina hay una desvalorización de la asimetría por la historia de la dictadura, el ejercicio histórico del poder en forma despótica, y que es necesario, por el contrario, una revalorización de la asimetría, un volver a poner la asimetría en el centro, pero dejando de lado la asimetría entendida como ejercicio del poder despótico, brutal, autoritario, sino instalar una asimetría que se basa en el ejercicio de funciones de cuidado y no en el ejercicio despótico del poder. La asimetría que va a instalar la responsabilidad de los progenitores, de los padres, madres o quienes estén a cargo de las niñas, niños y adolescentes. Esto incluye las instituciones, los directivos, los funcionarios públicos, los gobernantes, y pensar en términos de responsabilidad y cuidado, que la simetría tiene que estar basada en una diferencia de saber, de responsabilidad y no de poder. Pero lo que está pasando es que los adultos, además de lo que comentábamos sobre esa experiencia en nuestro país del ejercicio del poder despótico, no se sienten en condiciones de ubicarse asimétricamente porque consideran que no tienen las herramientas para poder acompañar y responder a las demandas de niñas, niños y adolescentes por varios motivos. Por un lado, por la gran brecha tecnológica, por el desconocimiento del mundo
en el que están niñas, niños y adolescentes. De hecho, la mayoría de los padres desconoce las páginas, las redes, los canales de YouTube en los que están transitando las niños, niñas y adolescentes. Y ese desconocimiento también hace a que se sientan incapacitados de acompañar. Bleichmar va a trabajar sobre el abuso sexual, va a plantear que el abuso es el modelo mismo de la perversión, porque implica desubjetivar al otro, tratarlo meramente como un cuerpo a disposición del adulto, y que implica la humillación y el escarnio de la víctima. Les recomiendo, y les voy a dejar subido al campus, el video de Canticuénticos, Hay Secretos, que es un material que se suele usar en las escuelas para abordar esta problemática. También les recomiendo las guías de ESI para primaria, inicial y secundaria, porque ahí también se trabaja con distintas láminas el tema de la intimidad y la relación de los adultos con los niños en relación con la sexualidad. Todos materiales para trabajar en forma preventiva en relación con el abuso sexual, tanto en la niñez como en la infancia como en la adolescencia. Y obviamente también a partir de esos materiales pueden aparecer niños que relatan situaciones de abuso. Y bueno, ahora vamos a ver en un rato un documento sobre orientaciones para trabajar ante esta problemática. Conceptualmente, el abuso de un adulto hacia un niño, niña o adolescente es la apropiación del cuerpo del niño como lugar del goce del adulto, sin considerar el daño que está ocasionando a esa criatura o a ese adolescente. Es decir, que es un uso del cuerpo del otro al servicio de la satisfacción adulta. El daño terrible que se produce en el aparato psíquico del pequeño tiene que ver con la falta de preparación de niñas, niños para la sexualidad genital, porque ni a nivel biológico ni a nivel simbólico representacional están preparados para la sexualidad genital. Entonces hay una descarga del adulto y una angustia, una insatisfacción y un displacer y un malestar en el niño que no encuentra resolución a la descarga que tiene el adulto. Entonces hay distintas formas de manifestación. Cuando ha habido un abuso, el niño se pone hiperkinético, está desorganizado. Entonces es una situación angustiante a la cual el adulto no le presta atención y no le interesa en lo más mínimo. Si justamente es no ningún tipo de consideración por el daño que se ocasiona en el pequeño. Mientras que el abuso de un niño más grande hacia otro más pequeño también se denomina por abuso, porque el abuso está definido por la asimetría. Puede ser la asimetría de poder físico o intelectual, pero en lo que la define, más allá de las características del tipo de abuso, es la asimetría de poder. Está sucediendo esto mucho en las escuelas, a lo cual también hay que prestarle atención, porque en general son niños de secundaria que abusan de niños de escuela primaria. Va a plantear que un primer paso para abordar esta problemática es comunicarse con el niño, la niña o el adolescente y encontrar respuestas, una búsqueda de respuestas. Sin embargo, hay una confusión generalizada, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario, que los adultos piensan que hablan el mismo lenguaje que los niños, niñas y adolescentes. Y esto no es así. En realidad lo que se dan son situaciones de pseudocomunicación, porque parece que estamos usando el lenguaje, pero no compartimos ese lenguaje, no lo comprendemos en su totalidad. Entonces, en realidad estamos usando el lenguaje del otro sin comunicarnos verdaderamente. Y usar el mismo lenguaje no implica comprender lo que le está sucediendo al otro. Comprender lo que le sucede a un niño, niña y adolescente implica otra cosa. Implica generar un espacio de confianza para la escucha, para el acompañamiento, dar la certeza de que se va a brindar ayuda, que se va a respetar al pequeño o al adolescente. Implica dar seguridad, o sea que la comunicación es mucho más profunda que utilizar aparentemente el mismo lenguaje. Bleichmar va a sostener que el acercamiento al otro significa entender lo que el otro le está pasando, que la brecha generacional o la diferencia generacional en el lenguaje no es lo que causa la falta de comprensión de lo que le está pasando al otro, y que la comunicación tiene sentido cuando la persona que quiere hablar, en este caso niñas, niños y adolescentes, sienten que su acción produce algo en el otro, como vemos en las imágenes, ¿no? La niña cuenta a la maestra porque percibe que la maestra algo va a hacer con eso que le cuenta, ¿no? O sea, por lo menos en principio la va a escuchar, la va a acompañar, la va a abrazar, si va a comprender ese sufrimiento.
Por eso es clave cuando niñas, niños y adolescentes se animan a contar la situación de abuso, es clave que lo que cuentan determine o produzca algo en aquel que escucha. Porque si ese relato queda en la nada, si el otro no reacciona, si el otro no hace nada, se produce una desesperanza muy intensa y una sensación de abandono, de que uno no vale nada para el otro ser humano. Entonces sumerge a niñas, niños y adolescentes en una situación de desesperanza intensa, profunda. Si bien en este texto Bleichmar no trabaja en profundidad la descripción de la forma de intervención frente al abuso sexual en el sistema educativo, es importante que tengan algunas orientaciones o lineamientos para el abordaje. Por eso vamos a hacer una mención sobre algunas indicaciones de un documento sacado por UNICEF, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social en el año 2008 en relación con esta problemática. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la escuela, como es el ámbito de socialización de niños, niñas y adolescentes, forma parte de la cotidianidad. Entonces va a tener un lugar fundamental en la detección de situaciones de abuso sexual. Es importante que los docentes, los directivos, los auxiliares estén atentos porque generalmente las situaciones de abuso sexual están rodeadas de secreto, como vemos en la canción de Canticuénticos, que la nena se mete la piedrita negra en el bolsillo, ¿no? Porque el abusador establece presiones, amenazas y a su vez niñas, niños y adolescentes tienen sentimientos de ambigüedad, de culpabilidad. Entonces todo esto hace que demore que salga a la luz la situación de abuso. En general aparece porque la niña, el niño o el adolescente se anima a hablar, porque encuentra como un espacio contenedor de confianza, o porque directamente hay indicadores físicos, emocionales o conductuales del abuso, o en última instancia también un embarazo, lo hace visible al entorno. Entonces, obviamente la intervención de la escuela es obligatoria y es prioritaria para iniciar todo el repertorio de acciones referidos a la protección integral de ese niño, niña o adolescente. Los lineamientos del documento van a describir 5 momentos en el proceso de acompañamiento de situaciones de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. El primer momento es el momento que llaman de develación y en este momento tiene descritas acciones que no se recomiendan y acciones que sí se recomiendan como formas de intervención. Entonces, empecemos con lo que no se recomienda bajo ningún punto de vista. No se recomienda postergar para otro momento la escucha de lo que tiene para contar la niña, el niño o el adolescente. No corresponde dejar ver alarma, preocupación, hacer preguntas o insistir en preguntas que ese niño, niña o adolescente no quiere contestar, poner en cuestión, dudar, pensar que el niño no está diciendo la verdad, realizar juicios de valor sobre los padres o sobre el agresor cualquiera sea, hacer críticas prejuiciosas, pedir que cuente una y otra vez la misma historia a distintos actores del sistema educativo, realizar acciones sin explicar qué es lo que se está haciendo y por qué se lo está haciendo, enojarse o hacerlo sentir culpa por el relato y por lo que está sucediendo, y prejuzgar acercándose a los progenitores de forma punitiva, de manera acusadora, sin tener todavía mayor información sobre lo que está pasando. ¿Qué cosas sí hay que hacer? ¿Qué sí recomienda el documento? Inmediatamente frente a el momento en que el niño, niña o adolescente manifiesta la intención de hacer el relato, estar disponible en ese mismo momento para escuchar y otorgarle todo el tiempo y la privacidad adecuados. Creer en el relato, manifestar confianza, que se está creyendo lo que están contando. Escuchar sin interrumpir y recién después de que todo ese relato termina, hacer algunas preguntas específicas como qué pasó, quién, cuándo, dónde. Insistir en que el niño, niña y el adolescente no tienen ningún tipo de culpa, porque justamente una de las características que aparece en las víctimas es la culpa, el miedo. Avisar al niño, niña, adolescente que se va a hacer una consulta con un equipo especializado y que esto ya no va a quedar más en secreto, sino que para poder ayudarlo
tiene que intervenir un equipo, acompañarlo, asegurar de que no va a pasar nada, que se lo va a ayudar, expresarle contención, afecto. O sea, hacerlo sentir en una situación de confianza y de protección, de cuidado. Si el abuso es extrafamiliar, hay que inmediatamente comunicarse con la familia para avisar lo ocurrido. Y si el abuso es intrafamiliar, es importante que el niño, la niña o el adolescente cuente quién es su persona de confianza dentro de la familia, un referente protector, puede ser también fuera de la familia, al cual hay que avisar. En el momento 2 hay que comunicar al organismo de protección, o sea, denunciar. Lo debe hacer la institución, no un docente en forma particular o un directivo en forma particular, sino la institución. No importa si el abuso fue comunicado de manera accidental o de manera intencionada, lo importante es que se debe elevar un informe y además si se diera un caso de embarazo, la escuela debe acompañar en forma inmediata a la niña o la adolescente y ponerla en contacto con el sistema de salud para, de ser necesario, hacer una ILE, una interrupción legal del embarazo, para que reciba la atención necesaria. En el momento 3 va a haber una evaluación y un plan de acción y se debe dar intervención al organismo competente de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, sea a nivel provincial o a nivel municipal, y ahí con un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales y psicólogos y psicólogas tendrán que evaluar si el niño, la niña o el adolescente corre riesgo, la situación en la que está, y además tendrán que definir cómo se hace la denuncia penal. Recordemos que la denuncia penal es de oficio, o sea, una vez que se denuncia el aviso, corre la denuncia penal, y de ser necesario también se deberían solicitar medidas cautelares para excluir del hogar al abusador o hacer una restricción perimetral para proteger a la niña, el niño o el adolescente. El cuarto momento es de acompañamiento, mientras se van haciendo todas las instancias legales y todos los estudios necesarios. Y el quinto momento es de una atención integral, cuando ya se ha confirmado el abuso sexual, se ponen en marcha todos los equipos que se van a ocupar de ahí en adelante de atender y dar acompañamiento y contención a la víctima. Tenemos que tener en cuenta que hay que ser muy cuidadosos porque el contar nuevamente la historia y transitar todos los estudios y las distintas instancias judiciales muchas veces puede implicar, y de hecho lo es, una revictimización de la víctima.